fariseos tenían una ley que nadie podía trabajar en sábado, nadie podía hacer nada en un día de reposo, nadie. Entonces, están allí Jesús, está el gobernante, el fariseo, está allí el enfermo hidrópico, y Jesús se levanta y voltea a ver a los intérpretes de la ley y a los fariseos y les dice: ¿es lícito hacer el bien el día sábado? Y dice que más ellos callaron, y tomándole le sanó y le despidió. Queridos hermanos, la autoridad de Jesús, mire qué tremendo. Había allí un hombre enfermo. El propósito de la invitación a la cena fue más que todo para tratar de acusar a Jesús de cualquier cosa que él habría hecho allí en ese momento. Porque la Biblia dice que le acechaban. Acechar significa espiar. Espiar. Andaban espiando a ver en qué agarraban a Jesús para poderle acusar. Para poderle, hermano, acusar y así, hermano, tener prueba de que él estaba haciendo las cosas mal. Bendito el nombre de Jesús. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, esto le acechaban. Acechar quiere decir, estimados hermanos, que le espiaban a Jesús. Y ya aquí estaba entre ellos un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en día de reposo? Mas ellos callaban, y él tomándole le sanó y lo despidió. Y dirigiéndose a ellos, o sea, a los intérpretes de la ley y a los fariseos, Jesús se dirigió y les dijo así: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey caen en algún pozo, no dice, oiga bien, en algún pozo no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Estimados hermanos, cuando nosotros sabemos plenamente, estimados hermanos, quién está con uno, quién está con nosotros, es el que conoce los corazones. Y a Jesús de Nazaret, estimados hermanos, le estaban como tendiendo una trampa. Mas sin embargo, hermano, mi Señor, con la sabiduría y el poder de mi Señor, Él pudo enseñar, estimados hermanos, esta enseñanza que hoy vamos a hablar en esta tarde. A mí me traen unas grandes enseñanzas, la palabra de Dios. Y medito en ello, hermanos, y cada día siento como aquel pasaje que Jesús dijo: el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre se encuentra en un campo. Mire qué lindo, hermano. Y esas enseñanzas son las que le dan a uno sabiduría. Y cuando uno descubre ese tesoro, uno desea más de él, más y más. Bendito el nombre de Jesús. Un hombre hidrópico, estimados hermanos, según un poquito que yo vi allí, es un hombre que dice que tenía una rara enfermedad. Dice que por causa de los líquidos de su estómago se inflamaba, se le hinchaba el rostro y todo su cuerpo. Que podíamos evaluar esa enfermedad como cuando a alguien ya no le funcionan los riñones y se hincha. Estimados hermanos, algo así. Pero usted que tiene la computadora ahí cerquita puede indagar qué significa ser hidrópico. Pero lo que hoy voy a hablar no tanto vamos a hablar del que sanó el Señor, sino vamos a hablar de las enseñanzas que nos deja Jesús para nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Y dice la Biblia, y sigue diciendo la Biblia, 14:7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: esto estando Jesús en el banquete del fariseo, cuando fueres convidado por alguno a la boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viendo el que te convidó a ti y a él te diga:
da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Estimados hermanos, estamos leyendo esto desde el principio del capítulo para llegar a las cenas, a la gran cena. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, lo dice Jesús, y el que se humillare será enaltecido. Dijo también al que le había convidado. Ahora va con el fariseo, mire, con aquel hombre, estimados hermanos, gobernante. Cuando hagas comida, le dijo, mire, lo reprendió el Señor a este hombre, hermano. Cuando hagas comida, le dijo, mire, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, porque los que llegaron esa vez solo llegaron para burlarse del Señor, para menospreciarlo. Como vuelvo y repito, Jesús estaba allí entre medio de gente acaudalada, gente rica. Y Jesús venía de Belén. Jesús era podíamos decirlo así, un hombre pobre, hermano, porque la Biblia lo dice que era pobre. Él se empobreció para enriquecernos a nosotros y lo menospreciaron. Llegaban los hombres con trajes de carísimo, hermano, y lo menospreciaban. Me imagino que solo saludaban al dueño de la casa y a él ni lo miraban. Entonces Jesús se molesta, hermano, y dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, porque son hipócritas, que ya les dijo Jesús, ni aún tus hermanos, le dijo, mire, ni a tus parientes, le dijo, porque todos son iguales, quiso decir Jesús, mire, ni a vecinos, ni a ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y será, oiga bien, y será bienaventurado, le dijo, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los muertos, o de los justos, perdón, de los justos, dice la Biblia, mire, te será recompensado en la resurrección de los justos. Y aquí es donde queremos llegar. Dice la Biblia, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Le dijo, mire, estando todavía Jesús reunido en la cena, mire. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Estimados hermanos, mire qué es lo que Dios ha hecho desde los tiempos antiguos. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con el ser humano? Es mandarle profetas, mandarle ministros, mandarles evangelistas, mandarles misioneros, a gritarles y a decirles que hay un Dios que perdona pecado, que corran al arrepentimiento, porque el juicio de Dios se aproxima a la tierra y todos los malos y los soberbios arderán como estopa en el fuego y Dios no les dejará ni raíz ni rama. Pero antes que eso acontezca, Dios les ha mandado muchos mensajes al hombre diciéndole: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos está cerca. Hermano, mataron los profetas, dijo Jesús, mataron los profetas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise yo recogerte como la gallina de los polluelos y tú no quisiste? Pero de cierto digo que la hora viene y la hora es, estimados hermanos, que será más tolerable, dijo Jesús, el castigo para Sodoma, para Gomorra, que para esta mala generación y perversa y adulterina. Oh, bendito el nombre de Jesús. Jesús vino, mataron los profetas, les dieron muerte, hermanos, y ya Jesús fue el último que vino, el maestro, y lo mismo hicieron con él. Lo mataron, lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron, hermano, colgándolo de un madero, hermano. Hicieron lo mismo. Aquí, estimados hermanos, podemos ver que en esta enseñanza de la cena, los convidados eran el pueblo de Israel. Dios convidó a Israel a una cena, pero Israel se hizo indiferente, se hizo orgulloso, se hizo idólatra.
se hizo fornicario, fornicaba en los lugares altos con los ídolos paganos, estimados hermanos. Fornicaba bajo los árboles frondosos. Allí encendía incienso a los baales, a los dioses paganos del diablo, hermanos amados. Y Dios por esa idolatría los condenó, estimados hermanos, a la muerte. Tanto que la Biblia dice que ninguno de los que cruzaron el desierto entró a la tierra prometida, sino solamente aquellos jóvenes que nacieron de sus viejos y de sus antepasados. Dios invitó a Israel. Muchas veces Israel ignoró. Nosotros tenemos también, estimados hermanos, el ejemplo de Israel. Y muchos cristianos juegan hoy en día con el evangelio. Piensan que Dios les está aguantando tantas cosas, hermano. Dios, hermano, dice el apóstol Pablo, no les vaya a pasar lo mismo que a Israel. Que no les aprovechó el oír, que no les aprovechó tanto profeta que se les envió diciendo desde los tiempos antiguos, desde temprano. Bendito el nombre de Jesús. Si no, estimados hermanos, hicieron oídos sordos al mensaje, como hoy está sucediendo. Yo pensé que este problema que está en el mundo, o sea, esta enfermedad, hermanos, iban a venir por miles arrepentidos a Cristo. Más duros se hicieron los corazones. Entonces, hermanos amados, ¿cómo vamos a nosotros ir a gustar esa cena? De cierto, dijo Jesús, digo que ninguno de los convidados gustará mi cena. Y el padre de familia se enojó mucho. Entonces dijo, vayan y traigan a los mancos, a los cojos, a los ciegos y a los pobres. Y aún hay lugar, dijo, aún hay lugar. Los cojos, los mancos, los pobres éramos nosotros los gentiles. Todos sabemos que la salvación vino por Israel. Por Israel, estimados hermanos, nosotros, por la desobediencia del pueblo de Israel, nosotros alcanzamos la salvación. Porque si usted se acuerda, dice la Biblia, que aquella mujer sirofenicia se acerca a Jesús y le dijo, Señor, Señor, ten misericordia de mi hija. Ten misericordia de mi hija. Es mal atormentadamente por un demonio. Y Jesús se voltea y le dice, no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Allí clarito lo dijo Jesús. Pero, estimados hermanos, Israel se dio el lujo de deshonrar a Dios. Estimados hermanos, lo menospreciaron a Jesús como lo que está pasando hoy en día. Jesús vino, dejó el evangelio. Nosotros gritamos a voz en cuello, los pastores gritan, los evangelistas gritan que Cristo salva y sana y liberta y perdona pecados, que Él cambia y transforma al hombre, que hay un fin que viene, que hay un fin que se acerca, que los mares están a punto de rebalsarse, que los edificios están a punto de colapsar, que las estrellas del cielo están a punto de caer del cielo, que los cielos que miramos están a punto de enrollarse como un pergamino, estimados hermanos, y es que todo eso va a acontecer, pero los hombres no queremos oír. El mundo está duro del corazón. El mundo no quiere nada con Dios. Nos hemos llenado de orgullo, de egoísmo y pensamos que vamos a vivir 20,000 años en esta tierra. No, los equivocamos. Aquí el hombre va de pasada. Pero el problema es que si los morimos sin Cristo vamos a perder el alma en el infierno. Y el infierno es catalogado como un lugar de tormento, en donde el alma va a estar atormentada día y noche. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí van a haber personas arrepentidas, pero ese arrepentimiento no valdrá más allí. Porque Dios está cansado. Dios ya está cansado, estimados hermanos, de gritar, de hablar, por sueño, por profecía, por predicación, por su palabra, por todos los medios, por los vientos, por las aguas, por los aires, por terremotos, por inundaciones, hermanos, que Él viene pronto y los hombres no quieren. El mundo no quiere. El mundo no quiere nada, hermano. Entonces, a nosotros lo puede pasar igual que a Israel también. Puede que Dios diga, no gustará mi cena. Y muchos cristianitos juegan el evangelio. Jugamos en el evangelio, hermano. Mire, si vamos a decir que somos cristianos de una vez, digamos, ¿verdad? Mejor digamos si soy
o no soy, pero los engañamos nosotros mismos si no hacemos lo que Dios dice en su palabra. Dios, hermanos míos amados,